I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo. Mirar que vamos a tejer a crochet hoy. Increíble. Chema Alonso. Bueno, esto nos viene porque tenemos en la familia unos cuantos informáticos y resulta que Chema Alonso es un tipo muy considerado dentro de la informática, aunque yo no entienda nada y sea incapaz de conectar casi ninguna cosa en estos ordenadores de hoy. Pero la cuestión es que este gorrito siempre lo lleva. Siempre va con su gorrito por ahí al día, siempre anda por ahí. Y bueno, pues me ha parecido muy divertido tejerlo y pues sobre todo por aquellos informáticos que de repente puedan tener esta idea. Obviamente es un gorrito que da dos colores y con un punto que es muy atractivo de tejer por una razón. Nos da mucho juego, cede muy bien y además ofrece estas rayas que hace que sean super cookies, ¿no? Que quede muy divertido, yo creo que muy bonito. Así que no sé por qué, pero la foto no me está saliendo el color que refleja muy bien, pero es marrón y un azul. No sé muy bien. Mira, aquí está más el color que es, aunque tampoco. Bueno, habéis visto las fotos, entonces poco más siempre tengo que añadir. Lo único que lo vamos a poder tejer, como siempre, ¿vale? Con cualquier hilo, con cualquier tipo, lo vamos a poder tejer a crochet con cualquier tipo de hilo, o sea, grosor de hilo, va con cualquier aguja, la que tú quieras, más yo recomiendo que quede con una aguja que nos vaya sueltito el punto, ¿vale? Es decir, si un fabricante te está recomendando que tejas con con un 4 milímetros, yo para tejer el gorro, ¿vale? Pondría un 4,5 o un 5, porque es un punto elástico que de por sí tiende a apretarse, entonces no necesito la sensación de prieto o de preto, ¿vale? Con lo cual, yo recomiendo una aguja, pero esto es un consejo personal absolutamente, por eso yo trato de explicaros cómo tejer el gorro y que cada una y cada uno decida qué materiales utilizar, aunque os voy a contar con qué he tejido, ¿vale? Dicho esto, y no me enrollo más, tejemos nuestro gorro Chema Alonso. Y espero que si podéis, por ejemplo, en lugar de dos colores, podemos poner el arco iris. Precioso. Podemos hacerlo más largo y dar vuelta. Precioso. Podemos hacer mil cosas. Imaginación al poder, como siempre. Yo con el punto elástico, o sea, con el punto de relieve por delante y por detrás, haría mil cosas. Me encanta. Siempre estaría tejiendo con este punto. Porque me parece algo espectacular. No tengo nada más que decir, solo que si os gusta lo que veis, pues que os suscribáis al canal, ¿vale? Chao. Nos vemos. Bien, para hacer este gorro vamos a utilizar un ganchillo 3 milímetros y dos ovillos de color azul y marrón. Acordaros, es el gorro de nuestro informático. Entonces, si tenéis en la familia algún informático, este va a ser el gorro. Os lo digo, ¿eh? Ya os lo anticipo. Entonces, vamos a tejer. Lo primero vamos a empezar haciendo ese aro mágico donde vamos a sacar, o lo que es lo mismo, que yo siempre lo digo, es muy fácil. Yo voy a hacer un nudo corredizo, pero no lo cierro. Y ahí pongo. Y empiezo a tejer mis cadenitas, tantas como 3. 1, 2 y 3. Y seguido. Punto alto, ya van 2. Punto alto, van 3. Punto alto, 4. Hasta 8 en total, ¿vale? 5, 6, 7 y 8. Vamos a crecer de 8 en 8. Aquí
tú puedes tomar tu primera decisión. Yo voy a crecer de 8 en 8 y lo tengo claro, pero se puede crecer de más, ¿vale? Es decir, ahora 8 nos va a ir haciendo una vuelta, el gorro va a quedar con un poquito de pico. Bueno, lo vais a ver, os lo cuento luego al final si queréis. Venga, hemos tejido 8 puntos bajos y sobre la tercera de las cadenas ponemos ese puntito deslizado, ¿vale? Y ahora se trata de aumentar todas las vueltas 8 puntos de la siguiente manera. 1, 2 cadenas y sobre la fila de cadenas del mismo punto, en el mismo lugar, ahí tejemos un punto alto de relieve por delante. Tenemos nuestro primer aumento. Al siguiente punto alto lo tejemos. Ahí está, ¿vale? Lo tejemos como punto alto y ahora hacemos un aumento, tejemos un aumento a modo de punto alto de relieve por delante, ¿vale? Ahí vamos. Otra vez, tejemos un punto alto y el siguiente será un punto alto de relieve, así toda la vuelta. Vamos a aumentar 8 puntos porque estamos aumentando en todos. Teníamos 8, pues vamos a aumentar 8 puntos. Al final de la vuelta tenemos 16. Y así vamos a tejer toda esta segundita vuelta. Vamos allá. Estoy en el último punto de aumento. Bien. Y ahora que ya he terminado de hacer el punto alto de relieve, lo único que hago en esta segunda vuelta es unirme con esa segunda de las cadenas. Bien. Todas las vueltas vamos a ir aumentando 8 puntos. Quiere decir, y siempre lo voy a hacer, ya lo vais a ver ahora en la tercera y cuarta vuelta, lo vais a comprender perfectamente. Yo tejo 2 cadenas. Bien. Y ahora yo tengo, lo siguiente que tengo es un punto alto de relieve, ¿bien? Pero tengo que crecer un punto más. En cada porción, ahora son 2, cada porción son 2, pero en cada porción tengo que crecer 1, que va a ser, el gorro va a ser un punto alto de relieve por delante, 1 por detrás, 1 por delante, 1 por detrás, así todo el tiempo. Con lo cual, si aquí tengo un punto alto de relieve por delante, el aumento lo voy a tejer como un punto de relieve por detrás. Y sobre las cadenas de mi vuelta anterior. A ver si soy capaz, porque lo tengo tan lejos que no veo si estoy sacando. Ahí está. Si saco bien todas las hebritas. Ahí está. Perfecto. Bien. Y luego tejo el punto de relieve tal cual está. Bien. Con lo cual ahora en mi porción, ahí tengo como 8 porciones definidas por los 8 puntos altos dobles. Por los 8 puntos altos de relieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en cada uno de ellos voy a hacer eso. En este tejo el punto alto, tal cual correspondería, pero sobre él va a recaer el aumento que teja. En este caso, y como tengo aquí un punto de relieve por delante, pues el que tejo de aumento será de relieve por detrás. ¿Ya? Y el siguiente lo tejo como corresponda. Bien, ahí tenemos nuestra segunda porción. Ahí arranca, ¿ves? Ahora voy a tejer la tercera porción y tejo un punto alto, 3, ¿vale? El de al lado o aumento como punto de relieve por detrás sobre el punto alto de la vuelta anterior y el punto de relieve que ya tenemos, que ya va a formar nuestro punto, ¿ok? Nuestro motivo, quiero decir. Vamos con el siguiente, repetimos, punto alto de relieve por detrás y punto alto de relieve por delante. Y repetimos una vez más, así 8 veces. Punto alto de relieve por detrás y relieve por delante. Bien. Bueno, pues esto es lo que vamos a tejer toda esta tercera vuelta. Voy a tejerla entera y nos encontramos.
para ver cómo vamos a seguir con la cuarta. Cada vez estaremos aumentando, entonces esos 8 puntos al final de esta vuelta vamos a tener 24. Aquí estoy en el final, ¿bien? Estamos en el final, lo vemos. Y me uno con un puntito deslizado en esta segunda de las cadenas para terminar mi tercera de las vueltas. Sí, está bien. Voy con la cuarta de las vueltas y vuelvo a hacer eso, 2 cadenas. Ahora, en cada porción tengo 3 puntos. ¿Se ve? A ver si soy capaz, Me gustaría mucho que se pudiera ver. Hay 1, 2 y 3. Y voy a hacer un aumento. Para eso tengo que hacer el aumento sobre el punto alto, en este caso sobre las 2 cadenas, tejiendo un punto de relieve. ¿Y el punto de relieve cómo va a ser? De esta porción hay punto alto de relieve por delante, por detrás y las cadenas. Pues sobre las cadenas tejo un punto de relieve por delante, porque el siguiente que me encuentro es por detrás. Así voy a ir tejiendo los aumentos todo el tiempo y este como corresponde. ¿Veis? Ahora ya tengo 4 en esa primera porción. Voy con la segunda. Como que divido en triángulos de 8. Tengo 8 puntos, pues hay 8 triángulos. Voy con el segundo, de la segunda de las porciones, que es esta, donde hay 3. Aquí tengo el punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás y el punto alto. Pues vuelvo a tejer el punto alto, ¿vale? Y ahora tejo y preparo el aumento. ¿Con qué? Con un punto alto de relieve por delante, porque el que está al lado y le acompaña es por detrás. ¿Veis ahí? Y el siguiente punto alto de relieve. Aquí ya tengo hechas 2 partes de las 8. Mirad. ¿Veis? Ahí son los aumentos. Voy con la siguiente y vuelvo a tejer lo mismo. El primero, un punto alto. El segundo, un punto de relieve, que en este caso va por delante, ya se ha acomodado al dibujo, al motivo de nuestro gorro, ¿vale? Y ya solo vamos a ir tejiendo los aumentos al tiempo en el lugar donde esté nuestro punto alto normal, Ahí vamos a ir haciendo el aumento siempre según corresponda en cada vuelta, si como punto de relieve por delante o como punto de relieve por detrás, ¿vale? Bueno, pues voy a ir tejiendo entonces así. Bien, aquí tengo otra vez el punto alto. Esto es aumento cada 3, bien. Tengo el punto alto, hago el aumento con punto alto de relieve por delante, por detrás. Y por delante, ¿vale? Y entonces vuelvo a encontrarme un punto de relieve, un punto alto, pues hago y aumento. Por delante, 1, 2 y 3. Ya estoy en la siguiente parte y tejo el cuarto, que es un punto alto, y ahora ya aquí el aumento por delante, punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás y por delante. Estoy en la última de las repeticiones y lo único que va a pasar ahora, lo vais a ver, es que voy a cambiar el color, porque nuestro gorro de nuestro informático querido es de estos 2 colores. Con lo cual, y como se trata de regalar a nuestros informáticos de casa, pues voy a cambiar el color. Ya tengo las 4 primeras vueltas y voy a poner ahora el color marrón, que es el otro color que tiene nuestro gorro al cual estamos homenajeando. Y voy a cortar el hilo, no lo voy a dejar porque son 4 vueltas las que voy a tejer de cada color y como que no me apetece que esté por ahí
danzando. Esconderlo será más fácil que dejarlo por ahí. Entonces, lo único, esto sí, antes de acabar la vuelta, ¿verdad? Ya meto el nuevo color. Entonces, deshago para poner el nuevo color. Paso y pongo. ¿Cierto? Esto no me di cuenta. Pero tenemos acabada esa cuarta vuelta y entonces ahí vamos ya con la quinta. Para ir con la quinta, punto, cadena, cadena, 2 cadenas y volvemos a hacer el aumento. Ahora tenemos 4 4 puntos en cada porción y tenemos que aumentar otra vez 8 puntos. Todo el tiempo va a ser igual, es así de sencillo. Entonces, si veis, nuestra porción está ahí como definida. Tenemos las cadenas, el punto alto de relieve por delante, por detrás y por delante. Bueno, pues el punto que yo aumento o la manera en la que yo aumento es con un punto de relieve, punto alto de relieve por detrás. Ahí está. ¿Vale? Y formando parte del aumento. Y seguimos. Y tejo los puntos que ya no toco porque no me toca aumentar puntos. Bien. 3 y 4. Estoy aquí a la altura de mi siguiente punto alto que está ahí. Y lo tejo. Perdón, no enganché bien todas las hebritas. Lo tejo, ¿va? Y me toca hacer el aumento. ¿Veis que aquí punto de relieve por delante? Pues este, que además es mi aumento, lo tejo como punto de relieve por detrás. Ahí estoy. Y ya tejo los demás según me va tocando. ¿Va? Y listo. Así tejo toda la vuelta. Es decir, yo ahora hago punto alto. Me toca tejer el aumento que hemos dicho que es un punto alto de relieve por detrás. Y tejo un punto, otro más de relieve por delante, ¿vale? Y me encuentro con mi punto alto. Pues nada, hasta ahí todo está bien, ¿va? Y volvemos a tejer el punto alto. Hemos tejido desde el aumento 1, 2, 3 y 4. Y ahora aquí ya tejo mi aumento. Y el aumento va a ser de relieve siempre y por delante o por detrás según el que tenga al lado, contrario a la forma del que tenga al lado. Como aquí está por delante, pues el aumento ha sido por detrás. Punto de relieve por detrás. Bueno, pues así vamos a seguir toda la vuelta. Eso es. A ver. Ahí. ¿Veis? Aquí tengo de nuevo mi punto alto. A ver, no nos engañemos ni nos llevemos disgusto. Cada vez que nosotros, o sea, en la forma de aumentar es como en todos los gorros. Voy a aumentar cada 8, pues en cada vuelta aumento 8. En la primera en todos los puntos, en la segunda 1 sí, 1 no, en la tercera 2 no y 1 sí, en la cuarta 3 no y 1 sí, y así, es igual. Solo que digamos que tenemos que llegar para tener de referencia, ¿vale? Este punto alto de relieve que tenemos al lado del aumento, para que nos vaya ya quedando la forma de nuestro motivo, ¿no? De lo que queremos hacer. Y eso nos va a ir, ¿veis? Yo estoy aquí, tejo mi punto alto, que es mi guía, es mi pauta para saber dónde tengo que ir aumentando. Y tejo el aumento según me corresponda sobre ese mismo punto alto de la vuelta anterior. Aquí está del derecho, por delante, pues yo tengo que aumentarlo por detrás. ¿Vale? Bueno, pues seguimos ahí tejiendo entonces, ¿vale? Y considerando siempre que debo hacer 8 aumentos por cada vuelta. Aquí tengo el punto alto. Bueno, pues seguimos. Ahí estoy. Y así. Estoy en la última de las repeticiones. Punto alto. Punto de relieve por detrás. Por delante. Por detrás.
No hice bien. Punto de relieve, ahí está. Y el último, ¿vale? Me uno con 2 cadenitas y tengo mi primera vuelta del color marrón terminada. Y voy a ir haciendo así, vuelta, 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 hasta que tenga la suficiente cabeza como para tapar al informático que queremos regalarle nuestro gorrito, ¿vale? Entonces vuelvo a tejer y empezamos 2 cadenitas. Y lo primero que empiezo después de las cadenas, recordar el aumento. Bien, y si os fijáis, mirad, aquí ya se va definiendo más y es más fácil quizá verlo. ¿Veis la porción? ¿Veis? ¿Veis cómo desde el punto cero, desde la vuelta cero, se van definiendo como pedacitos de pizza? A mí es que me parecen clarísimos. Entonces, desde este pedacito de pizza, pues yo tengo relieve por delante, relieve por detrás, relieve por delante, relieve por detrás. Con lo cual, el aumento ahora es un punto de relieve por delante sobre las cadenas. ¿Vale? A ver. Sobre las cadenas dejo ese punto de relieve por delante. ¿Vale? Y después ya todos los puntos según me va tocando. Bien, con eso vamos a conseguir que no se note los puntos, las cadenas de inicio, que eso siempre es importante. Tengo mi primera repetición lista. ¿Veis? La primera repetición se nos queda perfecta. Vamos con la segunda y aquí tenemos el punto alto que lo tejemos, se quedará de base para nuestros aumentos y el aumento, hemos dicho un punto de relieve por delante y ya tejemos todos los demás hasta llegar al siguiente punto alto. Si no eres capaz de diferenciar muy bien los puntos todavía porque no controlas, márcate los puntos altos, ¿vale? Tienes 8 puntos, pues los vas marcando, así los vas a identificar enseguida. Está aquí. Entonces yo voy y lo tejo. Punto alto y ¿veis la forma, no? Aquí está el punto al que yo quiero ahora hacer el aumento. Y aquí es punto de relieve por detrás, por eso este es un punto de relieve por delante. ¿Va? Bueno, pues así tejemos esta y todas las vueltas hasta tener la cabeza, el perímetro de la cabeza que queramos. Y seguidito, pues tejemos sin aumentar y sin nada. Ya está. ¿Vale? Es tan fácil como eso, pero vamos a seguir hasta que llegue el momento de dejar de hacer aumentos y os lo cuento mejor, ¿vale? Venga, voy a hacer esto en un... Bueno, pues ya tenemos ahí entonces terminada esta segunda vuelta y vamos con la tercera y todas que del color marroncito, que van a ser iguales, claro, 1 y 2. Y volvemos a tejer el aumento. Si te fijas, aquí tienes las cadenas y el punto de relieve por delante. Por tanto, nuestro aumento en esta ocasión toca de relieve por detrás, ¿vale? Siempre va a tejerse de la misma forma. Bien, bueno, pues ahí seguimos. Quería mostrarte otra vez más cómo hacemos eso, cómo se define. Y vamos a ir haciendo el aumento lo mismo. En esta vez toca, a ver cuántas he tejido, cuántos puntos, porque ya no sé por dónde voy. Como tengo el punto alto de referencia, pues aquí está. Vamos a ver. Aquí tengo el punto alto. Lo tejo. Bien. Y ahora tejo el aumento, que va, hemos dicho, por detrás. Ahí está. Aquí está mi aumento. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y ya tengo aquí mi punto alto, ¿vale? Sería el 6, ahora ya tejo el aumento. 5 y en el 6 hago el aumento. Pues así voy todo el tiempo. En la siguiente vuelta será en el 7, en la siguiente será en el 8, en así. ¿Y con qué peculiaridad? Ahora yo hice 4 vueltas en azul, voy a hacer 4 en marrón y cambio el color, que habéis visto cómo lo he cambiado. Con lo cual tampoco es un problema. Vamos a hacer todas las vueltas de aumento y nos encontramos, ¿vale? Venga, vamos. A ver, mirar.
tengo hechas 4×4, 16 vueltas y he estado aumentando todas las veces tal y como hemos quedado, ¿vale? Entonces, ahora que ya mide 19 centímetros prácticamente, es decir, un perímetro de la cabeza que va a salir unos 59, casi 60, ya no voy a hacer más. A ver lo que mide, fijaros, 58, ¿vale? Porque el gorro, si os fijáis, tiene un poquito de forma y la he respetado. Bueno, pues entre 58 y 60 ya no voy a tejer más. De aquí 19. Esa es la manera de saber el perímetro que necesitamos dividido entre 3,14 más 1 nos da cuánto tiene que medir nuestro diámetro, ¿vale? Del gorro. Esto de aquí es el diámetro. Bueno, pues tiene que tener una medida para saber cuánto perímetro necesitamos. Yo ya no voy a hacer más aumentos. Y os cuento algo. Para dejar de hacer los aumentos tenemos que considerar la vuelta en la que, a ver si soy capaz de mostraros. Aquí está el punto alto de relieve y ahí está el punto alto, normal. Bien, donde hemos ido aumentando todas las veces. Bueno, pues dejaremos de hacer aumentos cuando al lado del punto, el punto alto se encuentre entre dos puntos altos de relieve por delante. Ahí ya no hacemos más aumentos porque ahora este punto lo vamos a convertir en punto de relieve por detrás y está todo sincronizado. Bien, va 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es lo que nosotros queremos. Bien, habéis visto cómo han ido saliendo las ramificaciones, los puntos. Bueno, pues insisto, ¿vale? A daros cuenta. Cuando el punto alto se encuentre entre dos puntos altos de relieve por delante, ahí dejamos de hacer aumentos. Cuando ya tengamos el perímetro que queremos, no en la otra vuelta, ¿vale? En esta. Hay dos vueltas diferentes. Bueno, pues cuando esté entre dos puntos altos de relieve del derecho, por delante, perdón, entonces dejamos de hacer esos aumentos ya en esa. Bien, entonces tejemos 2 cadenas, me toca cambiar el color, con lo cual yo cada cuatro vueltas voy cambiando en color y listo. Ahora ya solo me queda hacer las vueltas y empiezo. Ahí tengo un punto, ¿veis? Estas cadenas me olvido ahora mismo de ellas. Las tejeré al final con el cookie truqui que tenemos de tejer el último punto sobre las cadenas para que se nos vayan escondiendo, ¿vale? Entonces tejemos todos los puntos tal cual van. Voy a hacer hasta la siguiente zona, hasta la siguiente, porque ahí no vamos a ver bien lo que os digo de no aumentar. Se tejen los puntos tal cual van y nos olvidamos, ya no tenemos puntos altos. Bien, ahora tejemos un punto alto de relieve por delante y un punto alto de relieve por detrás. Y lo vamos a seguir tejiendo todo el rato. ¿Vale? Entonces tejemos uy, qué flojo se quedó ese. Flojísimo, ahí. Chema Alonso, gorro, inspiración Chema Alonso, el que llevas siempre puesto. Si tienes en tu familia alguien informático, seguro que le encanta. Acierta seguro, porque es un tipo súper conocido dentro de la informática y la seguridad informática. Te digo porque mi hijo está estudiando informática y lo sé porque él me lo ha dicho y me lo ha pedido, claro. Bueno, mirar, aquí tengo punto alto de relieve por delante, del relieve por delante y el punto alto, ¿veis? Entonces, entre uno y otro, yo ese punto ahora lo convierto en punto de relieve por detrás, sin tejer ya más aumentos y más nada, porque era el lugar donde aumentaba, y tengo la secuencia de forma coherente, ¿vale? Y nada, sigo tejiendo hasta llegar a otro punto alto, donde lo convertiré en punto de relieve por detrás y no tenemos que hacer nada más. El gorro va a ir tomando su forma. Bien. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, ahí vamos. A ir tejiéndolo. Como encuentre hilo de algodón,
lo quiero hacer en estos mismos colores. A ver si lo encuentro porque no son colores que este año se lleven mucho. Pero si tengo suerte y lo encuentro, lo voy a hacer en algodón para que sea para el verano. Y así el que sea forofo informático y quiera ir siempre con el gorro como va Chema Alonso pueda tener. Mirad, aquí me encuentro otra vez con el punto alto. Acordaros, si tenéis problema para encontrar ese punto alto y es en algún momento que os lo podáis pasar, importante, marcarlo. Ponerle una marca a los 8 puntos altos o los 6, los 10, los que tengáis, cada una que haya decidido. Aquí ponéis una marca. Siempre lo vais a encontrar si veis que no lo veis. Aunque yo creo que medio es fácil de ver, ¿verdad? Pero bueno, si no, lo que os digo, poner una marca. Entonces, este que está entre dos puntos de relieve por delante, pues lo convierto en punto de relieve por detrás sin hacer aumento y sin hacer nada. Bien, ahora ya todas nuestras vueltas van a ser iguales porque tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es el motivo con el que queremos tejer. ¿Vale? Entonces tejemos esta vuelta y un montón más porque en cuanto llevemos un rato haciendo vueltas vais a ver que nuestro gorro ha tomado forma. ¿Vale? Entonces, pues... ¡Ay, cachis! A ver si voy. Voy, ¿eh? Ahí seguimos. Bien, ¿veis? Incluso fijaros, ya sin más, como de repente parece que el gorro empieza a curvar y solo he quitado esos 2 puntos nada más. He dejado de hacer esos 2 aumentos nada más, ¿verdad? Bueno, pues ahí vamos tranquilamente a tejer todas las vueltitas con 1, 1, 1, 1, 1, 1 y listo. Tendremos nuestro gorrito listo. ¿Vale? No hay que hacer nada más. Ay, que se me están quedando muy flojos, ¿os estáis fijando? Mirar, ya tengo 9 franjas, 9 pedacitos y ya tengo el gorro terminado, ¿vale? O sea, yo ya no voy a hacer más. ¿Veis como cuando se han acabado de hacer los aumentos, el gorro toma su posición, ¿vale? Va agarrando esa forma. Da muy bien, cede muy bien, por tanto la talla se nos va a ser como casi unisex y talla única, porque también va a quedar a las personas a las que le quede más sueltito porque se recoge con el punto elástico como sueltito. Bien, ahora yo ya lo tengo terminado, mide 22 centímetros. No voy a hacer más vueltas. Hasta aquí está mi gorro, 22 centímetros. ¿Qué nos falta nada más? Esconder las hebras. Tenemos que esconder todas las hebruskis que hay ahí. Todas las hebritas las tenemos que esconder, que mira que son largas, ¿eh? Bueno, pues las escondemos y tendremos nuestro gorro terminado. Chema Alonso, prepárate que vamos. Listo, escondidas las hebras. Las he escondido, si os fijáis, con muchísimo cuidado para que no se diferencie derecho y revés. He tenido la precaución, a ver si soy capaz de diferenciar dónde empieza. Bueno, no vamos a poder ver porque lo hago también que no se ve. Ay, no me doy cuenta, ¿veis? No me doy cuenta dónde está principio y final. Con esta forma de acabar que tenemos, que vamos haciendo siempre, ¿vale? Puede estar aquí. Bueno, la cuestión, que cuando la hebra era marrón, pues he escondido la hebra sobre el marrón. Cuando la hebra está en azul, he escondido sobre azul. De esa manera, ¿veis? El gorro. Primero, habéis visto que ni principio ni fin, o sea, mejor imposible. Aquí es donde está, pero ni principio ni fin. Aquí, mirad, se ve solo esa pequeña rayita un poquitito más grande. Aquí está el principio y final de la vuelta, pero pasa completamente desapercibido, ¿verdad? Es el cookie truqui. En fin, dicho todo esto, tenemos nuestro gorro listo. Es reversible, es decir, va a ser igual derecho y revés, por tanto, hay que tener cuidado al esconder las hebras. Nada más que esa precaución. ¿Que lo quieres más grande y darle la vuelta? Pues haz más vueltas, ¿vale? Sigues tejiendo, sigues tejiendo. Quiero ver el tuyo. Este es gorro Chema Alonso.
es el que lleva siempre puesto en todos sus acontecimientos, yo creo que en toda su vida diaria. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Venga, espero que te haya gustado. Si es así, un like, ¿eh? Ojito, un like, sonríeme, déjame un comentario y compártelo, ¿vale? Chao. Golden road and the philosopher's stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry.